y en el contexto de una operación política. Yo insisto que la denuncia que origina todo esto nunca debió admitirse, porque se fundamentó en dos cuestiones. Una, en recortes de prensa, y dos, en el cuestionamiento de unas contrataciones a las que se les atribuía un carácter de urgencia cuando han sido siempre de emergencia, dentro del marco del estado de alarma. No había fundamento, pues, y sobre todo, porque ya se había archivado una denuncia frente al propio Tribunal Supremo, en el que se había dicho que no había ninguna actividad relevante desde el punto de vista penal. Del mismo modo que se había archivado otra denuncia por malversación en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, había antecedentes, pero es que una vez se incoa diligencias admitiendo la denuncia del Partido Popular, surge el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre estas contrataciones y fiscaliza de conformidad. Por lo tanto, yo voy a mantenerme desde esa posición. Nunca se debió incoar. Es más, para justificar incoación de diligencias, se dijo entonces que no había presencia de aforados. Pero es evidente que la denuncia iba dirigida a mí en ese caso porque había sido el ministro. Señor Ábalos, ¿cómo? Y a partir de ahí se inician toda una serie de investigaciones que duran año y medio hasta que en septiembre del 2023 se presenta la querella que permite la interceptación de las comunicaciones, el seguimiento, en fin, coger los WhatsApps, todas las comunicaciones. De abril de 2022 a septiembre de 2023. En ese momento el señor Feijóo ya no iba a ser presidente. Pero lo estabais viendo. Tenemos a José Luis Ábalos y vamos a hablar directamente con usted después de que el Supremo le haya citado a usted, a Koldo García, por los indicios de la UCO sobre sus ingresos irregulares y opacos. Esto es lo que dice. En primer lugar, el magistrado Puente les cita ese 15, ese 16 de octubre, por ver pagos de Koldo sin contrapartida, por haber pagos consistentes, indicios de que los patrimonios de ambos podrían existir significativas zonas de intersección, dice el magistrado, después de conocer ese informe de la UCO donde hay 95.000 euros que presuntamente no estarían justificados o según la UCO no están justificados. José Luis Ábalos, ¿cómo recibe usted esa nueva citación? Bueno, era previsible, no tenía tan claro que fuera tan rápido porque el informe yo con precisión tampoco me lo he leído del todo, sí, una lectura rápida. Llegó el viernes al mediodía y hoy es cuando me ha llegado ese informe por la vía de mi procurador, ¿no? O sea que hasta hoy realmente yo no tendría por qué conocerlo. Lo que sí es cierto es que cuando se presentó al tribunal, en paralelo ya estaba publicándose la información, ¿no? Pero bueno, es un informe de la Policía Judicial, por lo tanto, lo único que aporta son, a juicio de los investigadores, indicios. Es verdad que observo, no en este informe, sino en otros, una serie de sesgos y alguna que otra ocultación. ¿Qué sesgos y qué ocultación? Por ir directamente. Mucha intencionalidad. Bueno, siempre hay algo que se evita. Por ejemplo, la primera vez que salió en octubre del año pasado, del 24, la aparición de un arrendamiento que tuve en una casa en la Alcaidesa, en Cádiz, ahí no se puso de manifiesto ni el contrato de arrendamiento ni los pagos que yo había hecho. Aparecen ahora, en este último informe. Pero, por ejemplo, pues se dice que Hacienda tiene constatados 15.000 euros declarados por la sociedad, cuando yo solamente demuestro haber pagado 7.500 y viene a decir, o insinuar, que yo habría pagado 7.500 en B. Lo bien cierto es que la declaración de la facturación pues no tiene por qué corresponderse con la satisfacción del pago, ¿no? Las empresas están obligadas a declarar lo que facturan, pero no así significa eso que se haya abonado, y de hecho la propiedad me reclamó, antes de proceder al desahucio, de esas cantidades que yo no había pagado. Es decir, usted está apuntando directamente a un fallo en la interpretación de la UCO. Bueno, yo lo que veo es que está muy sesgado hacia la culpabilización. Por ejemplo, respecto de mi hijo, señalan un ingreso
que lo único que expresan es que en la transferencia aparece el concepto de préstamo, pero no aportan el contrato de préstamo que sí que me incautaron, me intervinieron en el registro domiciliario. Ese documento se lo llevaron y es un documento elevado a público, por lo tanto, sin embargo, en el informe no se incorpora. Quiero decir que hay un cierto sesgo muy culpabilizador, donde aquello que le puede exonerar a uno pues nunca aparece. Es verdad que es un informe de la Policía Judicial y por lo tanto tiene el valor que tiene, ¿no? Lo que ocurre es que es verdad que el juez, en otras ocasiones, pues lo ha asumido en su integridad. En todo caso, pues plantea la declaración para, imagino, aclarar estas cuestiones y, como he hecho siempre, pues contarán con mi declaración y mi colaboración en ese sentido y trataré de explicar todo aquello que parece que es difícil de entender, ¿no? Pero es verdad que en las informaciones observo que todo se mezcla, todo se confunde y no hay demasiado rigor porque lo que prima es la intencionalidad política también de abrir otros frentes que no tienen que ver con el caso. Ahora vamos a esos frentes porque me imagino que se está refiriendo a esos sobres con esos pagos en efectivo del PSOE. Vamos a ir a esto también, donde sí que es verdad que se ha mezclado. En el informe de la UCU decía que estaba perfectamente justificado, digamos, pero sí que se ha mezclado y iremos con eso. Pero es que, claro, yo me pregunto, José Luis, esos sesgos, siempre según su opinión y sus declaraciones, esos sesgos y según usted esas ocultaciones de esas pruebas que podrían, en el caso de su hijo, decir, bueno, pues fue un préstamo que está elevado a lo público y se podría aclarar. Bajo su punto de vista y su sentir, ¿a usted le hacen sentirse más desprotegido de alguna forma? ¿Le hacen pensar que tiene menos garantías? ¿Usted cómo se siente? Obviamente me siento como lo expresé cuando comparecí públicamente para comunicar mi pase al Grupo Parlamentario Mixto. Esto es una operación mucho más compleja y de hecho pues lo estamos viendo que ahora se centra mucho el tiro en torno a la financiación del Partido Socialista, ¿no? Hay una clara intención de plantear una Gürtel pues con comisiones ilegales, de las que se derivan sobresueldos. En fin, buscar un poco la Gürtel socialista, ¿no? Y esto lo estamos viendo y forma parte de la intencionalidad política. Lo que me llama la atención en el informe, por ejemplo, es hablar de chistorras, soles, lechugas, atribuyendo un lenguaje encriptado, cuando por otra parte en otros WhatsApp se habla de dinero con total naturalidad, pero un lenguaje encriptado que sería propio de una organización criminal, ¿no? Ahí hay toda una atribución en ese sentido, ¿no? Incluso lo del uso de los folios, ¿no? Si yo pido una caja de folios para el despacho, son folios de verdad. Son folios de verdad para alimentar la fotocopiadora tan grande que tenía en el despacho. O sea, lo de los soles no es ningún... Lo de los soles, por ejemplo, lo de los soles no es ningún eufemismo. Y lo de los soles tiene que ver, me ha costado encontrarlo, tiene que ver con una serie de gastos para hacer frente al desalojo de una ocupación de un centro social que había en Perú, y los gastos se cifran en soles. Es la moneda. La moneda local del Perú, sí, y que, bueno, pues se traduce con dólares y tal, pero es eso, no son billetes de 200. Es ¿Y las lechugas? Yo quiero saber lo que son la chistorra y las lechugas. ¿Qué son las lechugas? Interpretado pues como si fueran billetes de 100. No, yo no he utilizado en ningún momento ni una expresión ni otra. Bueno, mejor dicho, ninguna de esas expresiones se me puede atribuir a mí. Quien las tiene que explicar es quien les haya expresado, pero por lo que yo he tratado con Koldo García, él habitualmente de Navarra siempre traía productos de Navarra, aparte de espárragos y tal, y desde luego siempre traía chistorras, y de ello puedo dar buena cuenta muchos de sus amigos. No lo sé, la verdad es que ese término además no lo he encontrado en el informe. Ya digo que tampoco he estado una lectura muy exhaustiva, pero en cuanto a las chistorras, pues ya lo comentaba antes. Él tenía muchos amigos, la mayoría además de Navarra, guardias civiles, y seguro que si aparecieran los WhatsApps, pues aparecería la palabra chistorra muchas más veces, ¿no? El problema también aquí es la descontextualización, y como no se tiene acceso a los dispositivos, pues es muy difícil rebatirlo con el conjunto de la comunicación, ¿no? Porque solamente se ponen aquellos
que parece interesar y de los cuales cabe una deducción de ese tipo. No es la primera vez, porque, por ejemplo, en relación al chalet que comentábamos antes de Cádiz, hay un momento en que se dice, bueno, y gracias por la casa, le decía un tercero a Koldo, pero claro, no era esa casa, era otra, pero si se descontextualiza es muy difícil. Por ejemplo, en la foto que estamos viendo en la imagen, seguramente si se viera el texto del WhatsApp diría algo así como, por fin nos han devuelto los gastos, ¿no? Y entonces se vería claramente en referencia al sobre con dinero en efectivo que pone el MBT del PSOE y demás, usted dice que hay, cuando hacen referencia a que son gastos, eso no está en ese informe. La expresión del WhatsApp, es que hay que verlo entero seguramente, ¿eh? Pero esos sobres son el reintegro de gastos. Es evidente que con unidades y céntimos no puedes hablar de sobresueldos, está demasiado tasado. Y era el procedimiento que en ese momento la gerencia del partido tenía. No manejábamos tarjetas de crédito, eso se suprimió, y lo que se hacía era anticipar el gasto, siempre que fuera asumible la anticipación, obviamente, y después de las comprobaciones, pues gerencia, la administración del partido, pues te reintegraba esos gastos, que en mi caso, además, no necesariamente eran propios, porque yo era el secretario de organización, o sea, no era un empleado de la casa y uno más, era el secretario de organización y, por lo tanto, tenía capacidad también para financiar determinadas actividades de terceros o compromisos de terceros, no usados por mí necesariamente. Por ejemplo, seguro que hay algún cargo de taxi y yo no usaba taxis en esa época. Señor Ábalos, por lo tanto, se de un colaborador o de un empleado que yo asumía ese gasto como secretario de organización, no personal. ¿Ha recibido alguna presión, por llamar de alguna forma, alguna llamada para que deje usted su acta de diputado? Últimamente, digo. Bueno, esto yo lo vengo sufriendo desde el principio, recomendaciones, pero yo he defendido siempre mi inocencia, ¿no? Y en el contexto de una operación política. Yo insisto que la denuncia que origina todo esto nunca debió admitirse, porque se fundamentó en dos cuestiones. Una, en recortes de prensa, y dos, en el cuestionamiento de unas contrataciones a las que se les atribuía un carácter de urgencia cuando han sido siempre de emergencia, dentro del marco del estado de alarma. No había fundamento, pues, y sobre todo, porque ya se había archivado una denuncia frente al propio Tribunal Supremo, en el que se había dicho que no había ninguna actividad relevante desde el punto de vista penal. Del mismo modo que se había archivado otra denuncia por malversación en la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, había antecedentes. Pero es que una vez se incoa diligencias admitiendo la denuncia del Partido Popular, surge el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre estas contrataciones y fiscaliza de conformidad. Por lo tanto, yo voy a mantenerme desde esa posición. Nunca se debió incoar. Es más, para justificar incoación de diligencias, se dijo entonces que no había presencia de aforados. Pero es evidente que la denuncia iba dirigida a mí en ese caso porque había sido el ministro. Señor Ábalos, ¿cómo? Y a partir de ahí se inician toda una serie de investigaciones que duran año y medio hasta que en septiembre del 2023 se presenta la querella que permite la interceptación de las comunicaciones, el seguimiento, en fin, coger los WhatsApps, todas las comunicaciones. De abril del 2022 a septiembre del 2023, en ese momento el señor Feijóo ya no iba a ser presidente. ¿Cómo vive usted o cómo recibe que todo su entorno esté señalado de alguna forma y que haya parte de ese entorno que haya decidido ir a los platos de televisión y hablar? Esto es todo muy desagradable porque realmente yo estoy viviendo una experiencia única como persona. Nunca me había enfrentado a una situación así, obviamente. Pero creo que tampoco mucha gente se ha enfrentado a una situación así de tanto desgaste, de ir minando al entorno, ¿no? De ir provocando al entorno. En fin, esto me está generando un deterioro tremendo en lo familiar, en lo personal. Y también tengo que decir que obviamente para ganar audiencias, pues todo vale, ¿no? Y entonces la perspectiva morbosa, muy hipócrita también, ¿no? Respecto de la sociedad que tenemos. Y obviamente hay incentivos económicos para participar en algunas
presencias televisivas, no son gratuitas, ¿no? Pues José Luis Ábalos, gracias por haber estado esta tarde con nosotros y suerte en ese 15-16 cuando tenga usted que, en fin, que enfrentarse al Supremo otra vez. Gracias. Pues muchas gracias.